Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baril Khalaik Ajma'in wa salatu wa salama ala Sayyidil Akhirin wa khatam anbiya wal mursalin ilahi alamin bil qasim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa lanatullahi yadaina ajma'in min alani la qiyam middin. Usikum bi taqwallah. Assalamu alaikum. Me recomiendo a mí mismo y a los otros hermanos el temor y la piedad de Dios. Rabbi Israel Sadr wa Yasir Yamri Wahdudatan min lisani yafqahu qawli. Ashura es un jaque mate contra el opresor. Si entendemos el gran valor de Ashura, vamos a comprender muy bien la verdadera filosofía del Islam, la filosofía del chiismo y la filosofía de grandes luchadores que han emprendido hoy en el siglo XXI una gran lucha contra el opresor. Entonces, en esta semana empezó cada año y esta semana empieza Ashura. Muchos sabios, teólogos, han llegado a creer que los hermanos franciscanos de la religión católica tomaron el Ashura viendo esa fortaleza y cómo se expandía en el mundo esa gran lucha de un creyente. Estos hermanos franciscanos tomaron esa parte de Ashura y la convirtieron en lo que se celebra todos los años la Iglesia Católica, la Semana Santa. Mire qué tan fuerte es. Y la cambiaron un poco de decir los 40 días de ceniza con Arbaí. Atrás el uno, pero es esa convicción. ¿Por qué? Entonces vamos, los invito, ya que entendamos la filosofía de Ashura. Ashura es un jaque mate contra el opresor. Es la jugada definitiva que determina el fin de la partida. Significa cuando el líder o rey se ve amenazado por una pieza rival que es jaque y no tiene ningún movimiento legal para escaparse de ese ataque y llega a esa jugada, la muerte de su líder, y totalmente con esa muerte el líder hace que el opositor, el jugador tenga que decir jaque mate. Bismillahirrahmanirrahim. Arajtu li talabal aslahi fi ummati jaddi. Algunos imaginan que el incidente de Ashura fue solo un conflicto histórico. Eso pasó hace 1400 años. Es como el que crea también que lo que se vivió y lo de Jesús, eso pasó hace 2000 años. Equivocado. Y lo que están haciendo en Semana Santa es un acontecimiento histórico. No, si lo aprendieron de Ashura, del Imam Hussein, de Karbala, no es un acontecimiento histórico, es más que eso. Pero la verdad es que el levantamiento del Imam Hussein alayhi salam fue un gran movimiento para mantener viva la religión de Dios, Dinullah. Por eso, no, la religión que tenga Ashura en su corazón, que tenga Karbala, no va a ser el opio del pueblo. Es cómo se presente la religión. Dinullah, la religión de Dios. El Imam Hussein alayhi salam se levantó en un momento en que la sociedad islámica se había alejado del verdadero camino del Islam.
La apariencia de la religión existía, se realizaban las oraciones, usted veía gente orando, muchas mezquitas. Se llamaba la oración, pero la justicia, la moral, la defensa de la verdad y la humanidad se habían desvanecido. Y así, tomador de vino, de alcohol, de 1000 mujeres, concubinas, y que era el califa del profeta Muhammad, A'udhu Billah, Dios nos libre, era Yazid, padre de Muhammad, hijo de Muhammad. No era solo una persona, Yazid. Hoy en día no comparemos a Yazid el malo, Yazid. Y a veces dicen que, ¿por qué los musulmanes chiitas odian tanto y dicen, Lánatullah, Yazid, ya está, la muerte de Yazid? Es que Yazid ya no es Yazid. Yazid ya murió. Yazid ya tiene su infierno. Yazid no era solo una persona. Hoy en día ni fue ni será. Yazid es el símbolo de un gobierno que había convertido la religión en un instrumento de poder. Y la siguen colocando. Cuando el quien ponga en el Islam un instrumento, el Islam, un símbolo del gobierno, lo convierte en un instrumento de poder, la religión, es Yazid. El Imam Hussein alayhi salam vio que si guardaba silencio, nieto del profeta Muhammad, la gente gradualmente pensaría que esos mismos comportamientos eran el verdadero Islam. Si él se callaba y era nieto del profeta, ¿qué iba a pasar? Por esta razón dijo, Arashtu li talabal islahi fi ummati jaddi. Es decir, no me he levantado para causar corrupción ni para buscar placeres, sino que me he levantado para reformar la comunidad de mi abuelo. Y así, dañando la religión de nuestro profeta Muhammad, Muawiyah. Y lo dañan porque hasta el día de hoy dice Yazid, hay musulmanes que dicen algo que supuestamente dijo el profeta o enseñanza del Islam y que lo dijo Yazid. Es como hoy en día, después de 100 años o 100 años, recordar algunos buenos dichos, entre comillas, de Trump, el presidente de Estados Unidos. Como la historia se puede blanquear, nuestro imán Ali alayhi salam llegó un momento que lo critican hoy en día y lo llamaban por 100 años, le decían que tenían que decir en el Adán, muerte a Ali, muerte a Ali. Todo el que no decía muerte a Ali, Lánatullah a Ali, Dios maldiga a Ali, entonces a ese guía espiritual lo colgaron. Muchos, hoy en día, escuché, estando yo en algunas ciudades de Colombia, de musulmanes que se hacen llamar porque uno creía que un árabe era musulmán. Me tocó ver a hermanas musulmanas y hermanos de Maicao y de otras ciudades que decir que, estamos hablando de 1991, que fui a visitar a nuestro imán, el fallecimiento del imán Khomeini, llegaban al punto de decir a algunos libaneses que ellos habían huido de su país y estaban pasando hambre por alguien que se llamaba Imán Khomeini. Llegaban a esa conciencia que ellos eran felices. Ellos, aunque tenían su cruz, eran felices. Llegaron a ser muchos libaneses. Cuando ustedes escuchen un libanés, no crean que sean musulmanes. Son católicos especiales. ¿Por qué? No es que son árabes musulmanes, no. Ya habían olvidado el Islam. Muchos de los libanos no entendían. Hezbollah partido de Dios, ¿de quién?
Es decir, no me he levantado para causar corrupción, ni para buscar placeres. Hezbollah no es para eso. Sino que me he levantado para reformar la comunidad de mi abuelo. Ahí despertaron muchos jóvenes del Líbano, muchos jóvenes de Siria, muchos jóvenes del norte de África. ¿Qué pasó? Eso fue el imán Hussein, alayhi salam, hace 1400 años. El objetivo del imán era la reforma de la sociedad. Es decir, que la gente regresara a la verdad de la religión. Que no sea el opio del pueblo. Que metiendo, que sacar, que lo otro, que forma. Tristeza. Algunos me preguntan, ¿y ustedes cada año quedan de diezmo? Los musulmanes quedan de diezmo. Ustedes que son disque ricos, yo no sé por qué lo dicen así. Y yo le digo, nosotros el zakat, que es parecido, como podemos hablarle de diezmo, es anual. Y lo damos 3 kilos de lo que más se utilizó en la comida en todo el año, de arroz, de trigo. Acá en Colombia, de arroz. 3 kilos de arroz es todo lo que usted tiene que dar. ¿Cómo así? ¿Se lo doy al chay? No. Se lo da al pobre, al necesitado. Esa es nuestra creencia. Si alguien quiere estudiarlo, que lo investigue. Eso es todo lo que da un creyente. Agradeciéndole a Dios porque pudo en todo ese año comer. El objetivo del imán era la reforma de la sociedad, es decir, que la gente regresara a la verdad de la religión. Pero la pregunta importante es, ¿qué significa la reforma desde la perspectiva del imán Hussein, alayhi salam? ¿Qué significa? Reformar. Significa revivir los valores que habían sido olvidados en la sociedad. En lugar de que los antivalores ocupen el lugar de los valores. El imán Hussein alayhi salam estuvo dispuesto a sacrificar su propia vida. Aquí es jaque mate. Hoy en día cuando uno muere, ¿es jaque mate? Sí. Colocar a Jesús en el supuesto, en la cruz, eso lo que hizo fue que cayera el imperio romano. Y hay que fuese, entre comillas, para nosotros muerto y que resucitó, pues. Y todavía mire que lo tienen así, tan alto. Nuestro imán Hussein no resucitó, él quedó. Estuvo dispuesto a sacrificar su propia vida. El nieto del profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, la de sus hijos, sus hermanos y sus compañeros, pero no permitió que la verdad del Islam fuera distorsionada. Porque si Ashura no hubiera sucedido, no habría quedado del Islam más que un nombre como lo está en muchos países. Hoy en día, ustedes se reirán un poquito, pero yo viví ese momento. Y yo que todavía después de llamar, que todavía puedo estar joven en el Islam, soy joven en el Islam. No tengo más de 40 años de ser musulmán, 42 años. Yo soy joven, pero me da tristeza de que la gente se burlaba y decía que de muchas cosas tristes que decían del Islam, que los musulmanes eran lo peor, que el imán Khomeini era un asesino, que la revolución islámica era lo peor de peor, y cómo va a haber un país como Irán que diga, cuando se hizo la revolución, ni este ni oeste, ni la Unión Soviética, ni Estados Unidos de América. ¿Cómo así? Sí, porque esto es de Dios. Una de las lecciones más importantes de Ashura es que un musulmán no debe ser indiferente ante la opresión y la corrupción. Si una persona solo piensa en sí misma y no siente responsabilidad hacia la sociedad, gradualmente la verdad se debilita y la falsedad toma el poder. Vamos a ver, cuando nosotros decimos a veces que autoestima. Hay que tener autoestima. Vamos a aclarar bien esta palabra autoestima dentro de un ratico más. Y no os apoyéis mutuamente en las maldades y enemistades.
hoy también debemos preguntarnos si en el entorno familiar, en el lugar de trabajo, en la sociedad y en el espacio virtual, somos personas de la verdad o no. ¿Estamos en el camino correcto de la historia o no estamos en el camino correcto de la historia? ¿Acaso hemos normalizado la mentira, la injusticia y todo lo que a Dios no le agrada? Ahora voy a decirle lo que me sorprendí hace 42 años cuando me hice musulmán. Cuando gente llegaba de la peregrinación, quien les regalaba un Corán era el rey Fahd. Y atrás del Corán decía Amir al-Mu'minin, el príncipe de los creyentes. Ese era Amir al-Mu'minin. Es para hacer olvidar del verdadero Amir al-Mu'minin. Y por eso nosotros lo decimos en el Adán. Ashhadu Allah Muhammad, ashhadu anna Ali Amir al-Mu'minin. Y se burlan. Ay, ¿por qué dice que Ali? Oye, pero Ali, aunque es el nieto del profeta, fue califa del profeta. Pero el rey Fahd, es Amir al-Mu'minin. Ese sí tú lo aceptas. Ese sí lo creéis. Ese sí lo creéis. Porque uno leyendo un poco de historia se da cuenta de quién es Ali, alayhi salam. Pero el rey Fahd sí es Amir al-Mu'minin. ¿Cuántos Coranes que todavía tengo yo en la biblioteca? Dice Amir al-Mu'minin sí firmado. ¿Y era normal? Lo firmó el Amir al-Mu'minin, el rey Fahd. Vea cómo estábamos de ignorancia. Hace 40 años más. 40 años. Firmaba él como Amir al-Mu'minin, el príncipe de los creyentes, el rey Fahd. Hoy en día, si queremos ser seguidores del imán Hussein alayhi salam, no es necesario que estemos obligatoriamente en un campo de batalla. A veces decir la verdad, defender al oprimido, respetar a los padres, ayudar al necesitado, resistir ante el pecado, es un pequeño ejercicio para continuar el camino del imán Hussein alayhi salam. Ashura no pertenece solo hace 1400 años. Si vemos a Ashura solo como un incidente histórico, nos alejamos de su verdadero mensaje. Es que todos los días, hace 1400 estamos celebrando a Ashura, hace 1300, no, Ashura es una escuela permanente para todos los seres humanos, una escuela de libertad, valentía y servidumbre, y para servirle a Dios. Nuestro programa ahora es con los infantes y Ashura en los hogares. He establecido y me gustó esa forma. Cuando me lo plantearon hace 2 años, yo dije ya. Y desde el año pasado tenemos ese plan. Ashura para los infantes y Ashura en los hogares. ¿Por qué? Porque los niños tienen que aprender qué es Ashura. Y uno es que tiene que decirle qué es Ashura, qué es Karbala, qué es Imam Hussein. Entonces los infantes, esos niños, tráiganlo al centro cultural. Y también, no aquí solamente, cada hermano musulmán me va a decir, Sheikh, hoy que sea en mi casa. Y lo vamos a ir al hogar de cada familia, que los niños vean el Ashura en su casa. En su casa. Que su padre los esté golpeándose, ya Ashura, Karbala, ya Hussein. Que su madre, que su vecino vean. Y preguntan un día, ¿qué es eso? ¿Por qué? ¿Por qué se reúnen? Por eso se tiene que continuar. Me gustó esa forma. Y hay que continuarlo haciendo. Dice, Ya ayyuhalladhina amanu uti'ullaha wa uti'ur rasul wa ulil amri minkum. Bismillahirrahmanirrahim. Oh creyente, obedece a Dios y obedece al mensajero y a los que tienen autoridad entre vosotros. Ulul amr. Ciertamente el profeta es un excelente ejemplo para vosotros. Surah Nisa, ley 59. Ulul amr significa aquellos a quienes Dios ha encargado guiaros y a quienes ha otorgado autoridad ejecutiva. Estos son Ahlul Bayt, la familia del profeta, quienes fueron los continuadores del camino del profeta. En este sentido, el evento de Karbala está lleno de lecciones morales para nuestras vidas. Lecciones que debemos aprender de Ahlul Bayt y que debemos seguir. La primera lección de Karbala es la lealtad, ser leal. Hazrat Abbas, hijo del imán Ali alayhi salam, la paz sea con él, fue un ejemplo de lealtad. A pesar de estar sediento, no olvidó la cortesía y la lealtad. Hoy en día nuestra sociedad también necesita personas leales. Lealtad a la familia, a los amigos, a los compromisos y a la religión. La segunda lección es la paciencia, sabrun jamil.
El imán Hussein alayhi salam en las circunstancias más difíciles dijo: Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ciertamente somos de Dios y a Él retornaremos. El creyente no se derrumba ante las dificultades. La paciencia significa resistir junto con el esfuerzo y la esperanza que suplen de la fe. En las dificultades debemos buscar refugio en Dios y tener en cuenta que todos los acontecimientos amargos y dulces son pruebas divinas para ponernos a prueba y hacernos crecer. Otra de las lecciones de Karbala es la valentía. La valentía no se demuestra solo en el campo de batalla. A veces decir la verdad, disculparse, admitir un error y resistir frente al pecado es la verdadera valentía. El imán Hussein alayhi salam formó a personas que no abandonaron la verdad, ni siquiera en las condiciones más difíciles. Hoy en día nuestra sociedad necesita más que nunca la moral del imán Hussein alayhi salam. Honestidad, equidad, indulgencia, respeto y responsabilidad. Si queremos comprender Karbala correctamente, debemos incorporar esta ética en nuestras propias vidas. Que Dios nos conceda a todo este éxito. La moral del imán Hussein, que consiste en honestidad, equidad, indulgencia, respeto y responsabilidad. Yo voy a anexar algo más que sucedió hace aproximadamente 5 años, casi va a cumplirse 6 años. La muerte de nuestro general Suleimani. Cuando con la muerte del general Suleimani, Dios le otorgó a la República Islámica de Irán 4 años de vacas gordas. Ustedes dirán, ¿qué no quiere decir? Yo lo asimulo como teólogo con los 7 años de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas que dijo con el faraón, con José, con nuestro profeta José alayhi salam, con el fallecimiento, al matar, al asesinar, al martirizar a nuestro gran general Suleimani. Inmediatamente nuestro gran ayatollah, nuestro gran líder Ali Khamenei, se dio cuenta que estaban en la época de que Dios le ha dicho: tienes 4 años de las vacas gordas. Es decir, sepa que después te atacarán de todas maneras cuando vengan las vacas. ¿Qué quiere decir? En ese momento, cuando se sintieron tan ofendidos nuestros hermanos iraníes, y todavía todo esto, Trump, en ese entonces el primer mandato de Trump, mandó a asesinar a nuestro líder general Suleimani. Inmediatamente, y como que queriendo decir, y decirme lo que sea que yo ataco. Y atacó y molestó. Irán, como toda forma de respuesta, inmediatamente, era un viernes, atacó a un grupo militar que estaba en Irán. Eso era, dentro de 2 días iba a responder Estados Unidos. Ya. Iba a responder Estados Unidos de la forma más contundente, pero Irán como decir, no, ¿cómo hiciste eso? Yo te voy a atacar, y atacó como por respuesta de hombría. Pero ya venía Estados Unidos a atacar a Irán. Inmediatamente, si no se acuerdan que yo sí llevaba esa historia, llegó la pandemia. Y con todo eso, Trump quería atacar con la pandemia a Irán. Y Estados Unidos, todo el gobierno, no le admitieron. Pero ¿cómo vas a atacar en estos momentos de la qué? De la pandemia, el COVID-19, oye, ¿qué te pasa? En ese momento, Trump dijo, pero espérate, pero si estoy en elecciones y ya es posible que no me vuelvan a elegir, y si me reeligen, hicieron todo lo posible, pero no pudieron elegir y llegó Biden. Biden tenía otra visión, que Dios lo hizo, que mirara otra forma de táctica, de decir y convencer al gobierno de Estados Unidos. Si nosotros atacamos a Rusia totalmente, ya es más fácil atacar a Irán. Venzamos a Rusia, y cuando ya mostrémosle la cara a Irán, y él ahí mismo se asusta. Entonces, la idea de Biden fue especial, pero no sabía que Dios era el que mejor jugaba. Entonces, Irán tuvo 4 años de las vacas gordas, en ese sentido, de prepararse
más de lo que era y decir, sepan que tenemos 4. Y así fue. Después de 4 años llegó lo que vimos hace un año, Trump, para hacer todo. Pero Dios ya le dijo, prepárense, yo le doy 4 años más. Y eso es la vaca gorda. Eso es profético. Es profético. ¿Cuándo se iban a imaginar? Pero es que ya, con la muerte del general Soleimani, lo que hicieron fue acelerar la profecía. Y con la muerte de nuestro gran líder, el Ayatollah Jamenei, fue acelerar el jaque. Inshallah, vamos a dar el segundo sermón el próximo viernes, la continuidad de el martirio del líder Sayyid Jamenei. La entendemos como Ashura Hakimat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.